Dale, buenas noches, hermanos. Gracias a todos por la invitación y bueno, quiera Dios bendecirnos en este tiempo, como decía Javi, tan particular en el cual nos toca encontrarnos de esta manera, que sin duda también puede ser de bendición para nuestras vidas. Llevamos a un largo tiempo, parece que nos queda un trecho más todavía, así que bien hacemos en encontrarnos, bien hacemos en orar juntos como iglesia, en alabar al Señor y también el poder meditar en su palabra. Voy a compartir la pantalla en un PowerPoint, lo que no sé si me tienen que habilitar, ahí estamos. Ahí ya te habilité. Está bien. Les voy a pedir a alguno que me confirme si se está viendo bien ahora cuando inicie. Ahí se ve perfecto. Se ve perfecto, buenísimo. Me toca, también decía Javi, un pasaje bastante especial. Voy a poner el cronómetro. Me toca un pasaje especial, capítulo 3 de Santiago, sin duda un pasaje muy lindo. Hace muchísimos años, en mi preadolescencia, tenía como maestro a mi padre en la escuela bíblica y él hacía un concurso entre la clase de adolescentes, jóvenes y mayores, en el cual nos hacía estudiar 3 versículos por domingo, y al final del domingo al final del capítulo nos hacía decir todo el capítulo de memoria, y me acuerdo que este fue uno de los capítulos que estudié todo de memoria, así que no lo sabría, si lo sabría recitar ahora todo de memoria, pero en su momento lo supe y sin duda un capítulo muy especial. Cuando hablamos de Santiago y de su epístola, rápidamente para definir, podemos decir que es, por así decirlo, el medio hermano del Señor, incrédulo hasta el tiempo de la resurrección. Cristo se le apareció resucitado, estuvo presente en la escena de Pentecostés y fue el primer pastor de la iglesia en Jerusalén, aunque no formó parte del grupo de los 12. La carta, cuando hablamos de la epístola, es la carta canónica más temprana, cuando la iglesia aún se circunscribía solo a judíos. La carta contiene 4 citas y 53 referencias al Antiguo Testamento, y Unger, un comentarista de las Escrituras, dijo que debería ser un libro del Antiguo Testamento. Se suponen diferencias de pensamientos con Pablo, pero el análisis concreto de sus escritos lo descarta. La tradición dice que por orden de Anás fue tirado del pináculo del templo y luego apedreado. Un poquito para que podamos tener una referencia tanto de Santiago, de Jacobo, como también se le llaman las escrituras, y de su carta. Cuando hablamos del capítulo 3 podemos observar un buen bosquejo. La importancia de la lengua, la ilustración de la lengua, la iniquidad de la lengua, la incorregibilidad de la lengua, la inconsecuencia de la lengua y la instrucción para la lengua. Pero si nosotros debiéramos analizar todo esto debidamente, no nos alcanzarían varias reuniones. Por eso se los dejo ahí como una manera para considerarlo el libro, el pasaje. Nosotros vamos a hacer un bosquejo mucho más reducido. El objetivo de Santiago es instruir acerca de la responsabilidad que se debiera tener sobre el uso de la lengua. Originalmente pensó en los maestros, pero sin duda es también extensible a todos nosotros. No podemos pensar que porque el pasaje comienza dirigiéndose a quienes se consideraban y eran maestros, que el resto debiera quedar excluido. No, cuando Santiago avanza en el pasaje vamos a notar cosas muy prácticas que deben ser tenidas en cuenta por toda la iglesia en general. Vamos a hacer un bosquejo de cuatro puntos rápidamente: la trascendencia de las palabras, la capacidad de las palabras, la incoherencia de las palabras y la espiritualidad de las palabras. Con la ayuda del Señor rápidamente vamos a observar estos puntos. Santiago capítulo 3, versículos 1 al 2, dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo.
tiene que ver con la responsabilidad del conocimiento, la cual es directamente proporcional. A mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Y esto es una regla básica. Cualquiera que asume tener un conocimiento, tiene sobre ese conocimiento una responsabilidad. Nos pasa en los oficios, nos pasa en nuestro trabajo, nos pasa en la vida cotidiana y también nos pasa con relación a la palabra de Dios. Cuando nosotros vamos adquiriendo conocimiento de la palabra de Dios, ante ese conocimiento tenemos una responsabilidad. La misma que nos dice Santiago en capítulos anteriores acerca de que no podemos ser tan solamente oidores de la palabra, sino también hacedores. Cuando escuchamos la palabra, cuando tenemos ya el conocimiento adquirido de la palabra de Dios, no nos queda otra, o no nos debiera quedar otra alternativa que responder a ese conocimiento cumpliendo la palabra de Dios en nuestra vida. Santiago dice que no nos tenemos que hacer maestros sabiendo de que recibiremos una mayor condenación. ¿En qué sentido? En la responsabilidad. Aquel que es maestro tiene un conocimiento adquirido a través de la obra del Espíritu Santo, pero también ahí tenemos una gran responsabilidad. Pero tengamos en cuenta, como lo dijimos desde el principio, que este pensamiento no va a quedar solamente limitado a aquellos que pudieran ser maestros, incluso en medio de los que aquí estamos en este encuentro, sino que también todos en general tenemos esta responsabilidad ante el conocimiento de la palabra de Dios y ante lo que vamos a escuchar en esta noche con relación a la lengua y a las palabras. El peso de las palabras, lo que decimos, es trascendental en la vida de los demás. Esto lo hagamos desde un púlpito, lo hagamos desde un encuentro como lo estamos haciendo en esta noche, lo hagamos en un mano a mano, lo hagamos en un discipulado personalizado, lo hagamos en una reunión de jóvenes, de adolescentes, una reunión de hermanas. Cualquier cosa que nosotros digamos siempre tiene un peso en la vida de los demás. Las palabras, se dice comúnmente que las palabras se las lleva el viento. Sí, muchas veces podemos decir y hacer esa comparación con las palabras, pero la realidad también es que las palabras tienen un impacto en la vida de las personas. Podemos ser maestros, podemos ser consejeros, podemos ser compañeros, podemos ser amigos, podemos ser esposo, esposa, podemos ser padre e hijo. Y las cosas que decimos trascienden en la vida de las personas, son fundamentales. Podemos levantar, podemos bendecir a una persona o realmente también podemos entristecer, podemos diezmar, podemos no permitirle el desarrollo, el crecimiento. Cuando nosotros le decimos desde temprana edad a un niño, no, vos no servís para esto, queda grabado en sus pensamientos. Cuanto más también cuando estamos en el pueblo de Dios, en la casa de Dios, qué importante que son nuestras palabras, cómo debiéramos nosotros ser cuidadosos en el uso de las palabras, en lo que decimos, en lo que manifestamos, en lo que pensamos, porque de esta manera vamos a realmente marcar mucho de la vida de aquellos que están junto a nosotros. Veamos dos principios concatenados que incluyen a todos. No hay persona en el mundo que no cometa ningún pecado, y esto es algo que ya conocemos, y si hubiese en medio de nuestro alguien que aún no conoce a Cristo como su Salvador personal, la Biblia nos dice de que todos somos pecadores, de que todos hemos pecado, y de que todos tenemos la necesidad de ponernos a cuenta con Dios. Pero eso no lo podemos hacer desde nuestra humanidad, porque somos pecadores y Dios es santo. Pero Dios, que es rico en misericordia, dice la Escritura, con el gran amor que nos amó, dio a su Hijo Jesucristo para que oficiara de puente, para que podamos acercarnos a Dios a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Si nosotros no tenemos a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal, tenemos un gran problema. No tenemos el problema de la eternidad, el problema del pecado resuelto. Y lo tenemos que hacer a través de la obra de Cristo, reconociéndole como nuestro Salvador, reconociendo nuestros pecados y pidiéndole perdón a Dios. No hay persona en el mundo que no cometa ningún pecado, pero también no hay pecado en el que sea más fácil caer ni de peores consecuencias que los pecados de la lengua.
Muchas veces las cosas que decimos, como lo habíamos mencionado, hieren, muchas veces condicionan, muchas veces coartamos libertades, quizás sin el deseo de hacerlo, pero realmente algo que decimos después deja una marca en la vida de las personas. Y muchas veces no nos damos cuenta. Y hasta muchas veces, ¿saben qué? Quizás ni nos enteremos. Pero queda en el corazón de la persona, no, porque un día yo lo escuché a fulano de tal que dijo tal cosa y eso a mí me cayó, me hizo... Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos de las palabras que utilizamos. Desde los principios de la iglesia hubo distintos tipos de maestros. No vamos a entrar, pero les va a quedar las citas. Aquellos que eran errados, los que eran carnales, los que eran neófitos, los que eran obsecuentes, distintos tipos de maestros. Ahora, Santiago dice que no nos tenemos que hacer maestros, muchos de nosotros, que no tenemos que buscar eso, si en realidad no lo tenemos. ¿Por qué? Porque la realidad es que también recibiremos mayor condenación. Hay otros tipos de maestros a los que podemos describir como el fanático. Defiende su verdad con violencia verbal, desequilibrada, más que en convicción razonada. Es aquel que habla, y quizás habla mal, habla violentamente, y quiere defender algo que en definitiva podemos decir es indefendible. El arrogante está orgulloso de lo que sabe y no humilde por lo que no sabe. El agresivo considera a sus oponentes como enemigos a los que tiene que aniquilar y no como amigos a los que tiene que convencer. El egoísta tiene más interés en desplegarse a sí mismo que en desplegar la verdad. La única victoria que le interesa es la de sus opiniones personales y no la de la verdad. Ahora, ¿cómo no somos nosotros? ¿Nos consideremos maestros o no? ¿O estemos hablando desde un púlpito o desde un lugar de enseñanza o no? ¿Cómo defiendo yo mis ideas? ¿Cómo defiendo yo mis posiciones? Nos encontramos en un mundo que realmente, vamos a hablar de la sociedad, de nuestra sociedad, que realmente está dividida. Y esto no tiene que ver con hablar con política o no política. Si hay una pandemia, está dividida. Si se discute sobre justicia, está dividida. Si se discute por si se tiene que salir a correr o no, está dividida. Por si se discute cómo se ayudan a las personas que tienen necesidades, está dividida. La sociedad está dividida y todo pasa por allí. Ahora nosotros nos sorprendemos, por lo menos en mi caso, personas que debieran llamar al orden, personas que debieran llamar o infundir paz y poder explicar criteriosamente sus convicciones, los vemos realmente desorbitados, los vemos realmente enfurecidos, muchas veces agresivos y hasta violentos, de cómo se tratan entre sí. Y queridos, tristemente, se nota que esto también ha hecho mella entre nosotros. Se nota que le ponemos quizás un énfasis, y no digo que no hay que ser enfático, un entusiasmo, y no digo que no haya que ser entusiasta, pero muchas veces, sin darnos cuenta, cuando defendemos convicciones, sea de las Escrituras o no, nos convertimos en personas a veces arrogantes, a veces con cierto fanatismo, a veces con cierta agresividad y hasta con egoísmo. ¿Cómo son nuestras palabras? Tendríamos que preguntarnos. Tienen trascendencia nuestras palabras, pero esa trascendencia que nuestras palabras tienen, ¿edifican al resto? ¿Mis palabras edifican o entristecen? Lo que yo expreso desde mi lugar, desde mi responsabilidad, ¿edifica a los hermanos? ¿Edifica a la iglesia o la entristece? Y es algo que nos tenemos que preguntar y en algo en lo que tenemos que pensar. Lo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy haciendo, la postura que estoy tomando, ¿edifica o entristece? ¿Cuántas veces ofendemos, dice Santiago? Ofendemos muchas veces. Está bien, dice, todos lo hacemos, pero ¿dónde está el mea culpa, el hacerme cargo? De que en mi carácter, en mi forma de ser, y siempre repetimos esto, no nos podemos escudar, hermanos. Bueno, yo soy así, se me sube la tanada, vos ya me conocés. No, porque para eso murió Cristo, para que yo deje de ser como soy.
para que mi vida sea transformada, para que mi hablar sea de otra manera. Dice Pablo que el que comenzó en nosotros la buena obra, la quiere ir perfeccionando, pero no lo va a poder hacer si nuestro escudo es yo soy así, ya me conoces, bueno es mi forma, bueno no te preocupes, hablo así pero no estoy enojado. No, hermano, no es sano, no es prudente, no edifica. Entonces cada uno de nosotros somos llamados a tener conciencia de que nuestras palabras trascienden y nuestras palabras edifican o entristecen o limitan o frustran a los hermanos. Avanzamos. La capacidad de las palabras, Santiago capítulo 3, versículo 3 al 5, y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere, así también la lengua. Es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. El freno de los caballos nos habla del freno. El timón de los navíos nos habla de la dirección. ¿Qué dice? Que toda la fuerza, todo el ímpetu que el caballo tiene, la velocidad, la fuerza, el ímpetu, es dominado por el hombre a través de los frenos. Y con un simple movimiento, el que sabe cabalgar, con un simple movimiento puede llevar al caballo por donde él quiere y frenarlo en el momento que él quiere. Dice, pensemos en las dimensiones de los navíos. Y cuando Santiago está escribiendo, había navíos grandes, sin duda. Pero pensemos la diferencia que tienen los navíos de hoy en día, las grandes embarcaciones, y también son dominadas, gobernadas, por algo muy pequeño llamado timón. Nos habla de que tiene una dirección, que uno, aunque tiene eso pequeño, puede dirigir semejante monstruo en el medio del mar. Ahora, Santiago nos lleva a reflexionar, hay dos razones por las que el daño que causa la lengua es como un incendio. Llega muy lejos y es incontrolable. Una vez que tomó cuerpo, podemos decir, no tiene límite. Y todos hemos sido partícipes alguna vez de esto, de decir algo, ni siquiera con una mala intención, ni siquiera algo que no debiéramos haber dicho. Decimos algo que quizás es llamativo, que quizás es novedoso, que quizás es una notición, y empieza a correr, y no lo podés parar. Santiago dice es como un incendio. Y con un pequeño fuego se enciende un gran bosque. ¿Por qué? Porque el poder de la lengua llega muy lejos y es incontrolable. Sin lugar a dudas, la lengua tiene la capacidad de decir aquellas cosas que debiéramos callar. Y de hecho, muchas de ellas ni siquiera pensar. La lengua tiene la capacidad de decir aquellas cosas que debiéramos callar. Porque están en nuestra mente, porque están en nuestro corazón. Y bien dice el refrán que somos presos de nuestras palabras. Ahora, vamos a más adelante ver algunos versículos. Pero, ¿cuántas veces por algo que hemos dicho, por algo que hemos comentado, nos ha generado esto un gran problema? Un grandísimo problema. Yo tengo la experiencia de haber dicho algo vamos a decirlo en primicia, a una persona, y al día siguiente me fui de vacaciones.
a unos 400 kilómetros. Y cuando llegué, le dije a la persona que me hospedaba, un amigo, tengo que contarte algo. Y me dice, ya lo sé. ¡Wow! Hubiese venido arriba del chisme, era más barato y más rápido. Realmente se enciende y no hay control. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos. Buscar en las Escrituras. 1 Corintios capítulo 15, versículo 33, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Queridos, las buenas costumbres de la amistad, ¿cuántas veces son corrompidas por conversaciones que no corresponden a los hijos de Dios? Las buenas costumbres dentro del hogar, dentro de la familia, ¿cuántas veces son corrompidas por las conversaciones que no debieran estar en el hogar? La buena costumbre de la relación de la camaradería entre los hermanos son corrompidas por conversaciones que no debieran estar, por palabras que no debieran estar, por conductas que no debieran estar. Hermanos, esto no puede ser así. Tiene que haber una diferenciación en nuestro vocabulario, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de expresarnos, de lo que éramos cuando no conocíamos a Cristo y de lo que somos ahora. No puede ser lo mismo. No podemos corromper las buenas costumbres con las malas conversaciones. Efesios capítulo 3, capítulo 5, versículos 3 y 4, hay cosas que ni debiéramos mencionar. Ni debiéramos mencionar, ni debiéramos pensar. Cosas que están ligadas a la inmoralidad, al pecado, a la manera de vivir que tiene este mundo. No podemos tener la misma forma de pensar, de decir que el mundo tiene. Tiene que haber una diferencia. Proverbios 16, 28, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Qué bueno es ser un sano amigo, un sabio amigo que reserva las cosas que tiene que reservar. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de bocas. No te entremetas con el bocón, podemos decir nosotros, con aquel que no puede soportar el estar callado. Aquel que tiene que decir las cosas. 1 Pedro 3:10, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Queridos, tenemos una responsabilidad. ¿Mis palabras tienen límite o son sin control? ¿Tienen límite? ¿Sé dónde debo colocar un límite a mis palabras o hablo desenfrenadamente? En la multitud de las palabras, dice la Escritura, no falta pecado. Conocemos bien esa ilustración de que Dios nos puso una boca y dos oídos, dos para escuchar más, que tenemos que saber ser oidores, saber callar y escuchar. ¿Mis palabras tienen límite o son sin control? La incoherencia de las palabras. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. Llena de veneno mortal, con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. Hay algo muy extraño. Es la capacidad de mutar que tiene nuestra lengua, logrando decir cosas tristemente asombrosas. Pero no nos engañemos, el problema es más profundo, ya que la lengua solo pone a la luz aquello que está en el corazón. Santiago dice, ¿cómo puede ser que de una misma fuente salga agua dulce y salga agua amarga? No, esto no existe. ¿Cómo puede ser que de una planta salga el fruto que no corresponde? Dice, si ponemos una higuera, salga un tomate. No corresponde. ¿Cómo puede ser que de la boca
que a través de la lengua de aquellos renacidos, de aquellos que tienen la mente de Cristo, de aquellos que han sido transformados por la obra de la cruz, de aquellos en los cuales vive y actúa el Espíritu Santo, que produce el fruto en cada uno de nosotros de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe y templanza, que es quien nos dota de los dones espirituales para que podamos servir a los hermanos y servir a Dios. ¿Cómo puede ser que no haya un control, que no haya una diferenciación en la manera de hablar para con aquellos que no son de Cristo? La lengua que bendice a Dios debiera ayudar a los hombres en lugar de herirlos. ¿Cuántas veces herimos con nuestras palabras? Dice Santiago, ¿cuántas veces ofendemos? ¿Cuántas veces maltratamos? ¿Cuántas veces maldecimos? Ahora, ¿reflejan el carácter de Dios nuestras palabras? Todo lo que decimos debiera quedar sometido a la triple prueba de ¿es verdad? ¿Es bondadoso? ¿Es necesario? ¿Lo que yo voy a decir es verdad? ¿Es algo que es comprobable? ¿Es algo que realmente es verdad y teniendo este carácter de verdad sirve? ¿Es bondadoso? ¿Es beneficioso? ¿Es necesario que lo diga? ¿Va a edificar? ¿Va a ser de bendición? ¿Va a servir para que otros conozcan a Cristo? ¿Va a servir para que otros crezcan en el conocimiento del Señor? ¿O va a ser una crítica? ¿O va a ser una maledicencia? ¿O va a ser un chisme cargado de enojo, de ira, de celos, de contienda? ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a manifestar? ¿En contra del que está ahora? ¿En contra del que estuvo hace un tiempo? ¿A favor del que vendrá? ¿Me tengo yo que meter en las discordias de este mundo? ¿O mis palabras tienen que ser el fruto de un corazón, de una mente renacida, entregada a Dios? ¿Lo que voy a decir edifica a mi hermano? Si no estoy seguro, no lo digo. Dice Pablo, en esto pensad, y vamos a hablar lo que pensamos. Lo que es amable, de buen nombre, si hay virtud alguna, si es digno de alabanza, en esto pensad. Y de esto hablad. Y de esto hablad. ¿Cuántas veces murmuramos? La murmuración es ese pecado tremendo que detiene la obra. Pasó en el pueblo de Israel. El pueblo se detuvo en su peregrinar por la murmuración. Y la iglesia se detiene cuando murmuramos. Y siempre, casi por decantación, se murmura por aquellos que están visiblemente sirviendo. Los ancianos, los maestros, los músicos. Los que trabajan siempre son el blanco de las críticas y las murmuraciones. Y no decimos acá de que el que trabaja por trabajar hace todo bien. No, siempre hay cosas que mejorar. Pero las cosas deben ser dichas en el lugar, en la forma que corresponden. Con el deseo de animar, de alentar, de edificar. Nunca de destruir. La murmuración destruye, la murmuración detiene. Queridos, no podemos caer en este error, diríamos básico, diríamos de manual. No podemos caer en el error de murmurar. Es algo que tiene que ver con la inmadurez. Y nosotros tenemos que ir más allá, crecer en el conocimiento del Señor. Salmo 141:3, debiéramos pedir a Dios que ponga guarda delante de nuestros labios. Salmo 19:14, debiéramos orar para que las palabras de nuestras bocas sean aceptables
delante de Dios. Queridos Romanos 12:1, debiéramos recordar siempre que nuestros miembros incluyen también la lengua. Porque decimos, y es un pasaje hermoso, entregar nuestras vidas en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que nuestro culto racional y también mis palabras, y también mi lengua, y también las cosas que digo, y por consecuencia también las cosas que pienso, y las cosas que siento, están dentro de mí y yo lo tengo que llevar a los pies de Cristo, a los pies de Dios, sacrificarme para poder serle agradable, para poder ser de edificación a aquellos que me rodean. ¿Mis palabras son transparentes o de doble discurso? ¿Hablo de una manera? ¿Se acuerdan lo que pasaba con Pablo y Pedro, Gálatas capítulo 2? Que mientras Pedro estaba con los gentiles, ahí en Galacia, se conducía, se comportaba de una manera, pero cuando venían los de parte de Jacobo, del que estamos hablando ahora, se conducía de otra. Actuaba en un doble discurso. ¿Mis palabras son transparentes? ¿Digo siempre lo mismo? ¿Hablo siempre de la misma manera? ¿O tengo un doble discurso? 30 minutos, vamos al último punto. Santiago capítulo 3, versículo 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbres ni hipocresías. A través de nuestras conductas, nuestro hablar sin duda tiene un lugar importante dentro de ellas, podremos demostrar que la guía del Espíritu es eficaz en nuestra vida, logrando Él, con su divino poder, transformar nuestro hablar en palabras sabias, propias de maestros espirituales. Palabras puras, dice, producto de tener una mente que solo tiene pensamientos santos. La lengua humana se haría escapar de la vista de Dios. La lengua espiritual puede soportar su escrutinio. Cuando hablamos y sabemos positivamente que Dios nos ve y nos escucha, ¿estamos tranquilos con eso? ¿Tenemos una mente sana, santa, que es de donde nuestra boca, nuestra lengua saca las palabras? Palabras pacificadores, van en busca de la correcta relación entre hombre y hombre, entre hombre y Dios. La lengua pacificadora produce relaciones correctas, hay lenguas agudas y arrogantes que separan a las personas y que hace que se mire con desprecio a los demás. ¿Viste? Vos tenés una buena relación con alguien, entra un tercero y dice, terminaron todos peleados. ¿De dónde salen? De lenguas agudas y arrogantes, de palabras que no edifican. También crueles que se deleitan en maltratar a otras personas con palabras agudas e hirientes. También depravadas, que apartan seductoramente a las personas de la lealtad a Dios. Aquellas personas que te acercan y con las cosas que piensan, dicen y te inculcan, nos hacen pensar que podemos estar mejor lejos de Dios. Pero la lengua espiritual atrae a las personas más cerca de sus semejantes y de Dios. Palabras amables son aquellas que saben cuando sería injusto aplicar la estricta letra de la ley, saben perdonar cuando la justicia implacable le da perfecto derecho a condenar. La lengua espiritual es aquella que da de la misma manera que recibió de Dios. Palabras benignas son fáciles de persuadir, no proceden de una sabiduría testaruda, sino de una que atiende razones. La lengua espiritual no es rígida, sino que está dispuesta a tomar las cosas en consideración y es experta en saber cuándo tiene que ceder sabiamente. ¿Cómo son nuestras palabras? ¿Cómo es nuestra conducta? Santiago habla de la sabiduría. ¿Cómo es nuestra sabiduría a través de la cual también hablamos? A través de la cual también nos expresamos. Palabras misericordiosas, útiles para la persona que está pasando por dificultades, aunque sea por su propia culpa. La piedad cristiana es el reflejo de la piedad de Dios y esta se manifestó no solo cuando estábamos sufriendo injustamente, sino aún cuando estábamos sufriendo por nuestra culpa. La lengua espiritual, lejos de condenar, acompaña y restaura.
Ah, que se arregle solo, él se lo buscó. Esa no es una palabra de bendición, esa no es una palabra de aliento. Encontramos una persona que está sufriendo, quizás un hermano que se apartó. Levantémosle con palabras de gracia, levantémosle con palabras de misericordia. Como Cristo nos levantó, como Dios nos levantó en la persona de Cristo. ¿De dónde somos tan implacables, tan duros? ¿De dónde juzgamos tan injustamente muchas veces aquellas cosas que ni aún conocemos? Palabras con buenos frutos, propios de la misericordia que desemboca en buenos frutos, es decir, que ofrece ayuda práctica. La piedad cristiana no es una emoción que no llega nunca a la acción. Nunca debemos decir que alguien nos da pena y no hacer lo posible por ayudarle. La lengua espiritual no se queda solo en deseos ni simples palabras. Palabras sin incertidumbres, no tienen doblez, no vacilan, saben lo que piensan, eligen su curso de acción y lo mantienen. Hay personas que creen que es más inteligente no llegar a ninguna decisión sobre nada, dicen que tienen una mente abierta y que suspenden el juicio. Pero la lengua espiritual se basa en las certezas que nos llegan de Dios mediante Jesucristo. Para terminar, palabras sin hipocresía. No proceden de una pose ni de una actitud fingida. Son sinceras, no pretenden decir lo que no es. La lengua espiritual habla verdad. Mis palabras muestran el carácter de Dios. Esto que estuvimos viendo, dice Santiago, son las palabras, la verdadera sabiduría, la sabiduría de lo alto, la sabiduría que viene de Dios. Mis palabras muestran el carácter de Dios o mi carnalidad. Está mal escrito. ¿Muestran el carácter de Dios o mi carnalidad? Cuando yo hablo, ¿soy de bendición o entristezco? ¿Pongo límites a mis palabras o son un sin control? ¿Mis palabras muestran el carácter de Dios? Preguntas que nos tenemos que hacer. Preguntas que es de algo tan simple, porque hablamos todo el tiempo. O sea, lo que tengamos que corregir es algo que tenemos que corregir en el ABC. Tengamos hoy 2, 3, 5, 10 años de creyente, 20, 30 años de creyente, tengamos un mes de creyente. El hablar es del ABC. Porque no tiene que ver con la profundidad de la doctrina, no tiene que ver con... No, tiene que ver con algo muy simple que administramos todo el tiempo, mis palabras. Lo que digo, lo que manifiesto, y cómo tienen que ser contrastados a cómo son en realidad. Entonces, Santiago nos deja un tema muy práctico. Lo podemos abordar, como les dejé un bosquejo al principio, desde otro punto de vista con muchísima más profundidad. Pero si nos queremos llevar a algo práctico en esta noche es cómo estoy hablando. Mis palabras edifican, entristecen. Mis palabras muestran el carácter de Dios o muestran mi carnalidad. Quiera el Señor bendecirnos para que realmente podamos tener ese hablar, el hablar de Dios, para edificación de todos, para crecimiento de la iglesia, para nuestra edificación y por sobre todas las cosas, para la honra y gloria de Dios. Dios nos bendiga.